Hola a todos, vamos a ver un breve resumen sobre el PUL 1 de matemáticas, observando diferentes temas como expresiones algebraicas, leyes de los signos, propiedades de suma de los polinomios. Vamos a ver también lo que sería la suma y resta de polinomios, multiplicación de polinomios y por último, división de polinomios. Vamos a empezar hablando un poquito de las expresiones algebraicas. Se conoce como expresiones algebraicas a la combinación de letras, signos y números en las operaciones matemáticas. Por lo general las letras representan cantidades desconocidas y son llamadas variables o incógnitas. Podemos observar aquí un breve ejemplo. En cuanto a una expresión algebraica, podemos observar sus diferentes propiedades en cuanto a variables, ¿no es cierto? Variables, los operadores como lo es suma, resta, multiplicación, ¿no es cierto? El coeficiente, el número que va acompañado del exponente, ¿no es cierto? El número que va acompañado, que sería el 4x, ¿no es cierto? Y el exponente, que lo podemos observar, 2 al cuadrado, menos 3 dividido para x, los paréntesis respectivos. Por lo tanto tenemos variables, coeficientes, operadores, exponentes y el paréntesis, ¿sí? Bueno, para dejar en claro las expresiones algebraicas, quisiera dejar en claro qué es un lenguaje algebraico, ¿no es cierto? El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, formular ecuaciones e inecuaciones y permite el estudio de cómo resolverlo, ¿no es cierto? ¿Qué es el lenguaje numérico? El lenguaje numérico es el lenguaje que usamos en operaciones aritméticas, en las que solo intervienen números, se llama lenguaje numérico. En ocasiones empleamos letras para representar cualquier número desconocido, realizamos operaciones aritméticas con ellas e incluso las incluimos en expresiones matemáticas para así poder calcular su valor numérico. Vamos con lo que son las leyes de los signos. Es muy importante conocer las leyes de los signos para poder nosotros realizar las diferentes operaciones entre polinomios. La ley de los signos de matemática. Dicha ley de los signos está basada en la multiplicación, es decir, se rige para que los números se multipliquen como corresponde. La ley se basa en lo siguiente: si los signos son iguales, el resultado debe ser positivo. En cambio, si los signos son diferentes, el resultado será negativo. En otras palabras, podría decirse: signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Así que no habría por dónde perder. Aquí tendríamos un cuadrito para poder nosotros guiarnos fácilmente de la multiplicación. Más por más es más, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Para ello siempre conlleva una regla en específica, ¿no es cierto? En suma de números positivos con números positivos, el resultado es un número positivo. De ser una suma de números negativos con otro negativo, el resultado es negativo. Si se trata de un número positivo con un número negativo, el signo en el resultado es el número entero de mayor valor. Vamos a ver las diferentes propiedades, que ya muchos de ustedes lo conocen. Las propiedades conmutativas, propiedades asociativas, elemento neutro y elemento opuesto. En el caso de la propiedad conmutativa, nos dice la suma de polinomios. En cuanto al orden en que sumemos los polinomios, no se altera la suma respectiva, ¿sí? En cuanto a la propiedad asociativa de la suma de polinomios dice que el resultado de la suma no depende de la forma en la que se asocien los sumandos. El elemento neutro, que es el elemento neutro, esto significa que si a cualquier polinomio le sumamos el polinomio nulo, el resultado será el mismo polinomio. Tendríamos el elemento opuesto de la suma de polinomios, es un polinomio que se obtiene cambiando de signo a los coeficientes de todos sus términos. Vamos a hablar sobre la suma y resta de polinomios.
la suma y resta de polinomios, en la cual tenemos nuestros pasos respectivos, ¿no es cierto? En cuanto a la suma, tendríamos que ordenar los polinomios, tendríamos que poner los polinomios uno a continuación del otro con el signo de la suma por medio. Agrupamos los monomios que tengan el mismo grado, sumamos los monomios semejantes y obtendríamos la respuesta. Esto en cuanto a la suma, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar en cuanto a la multiplicación, ¿no es cierto? Vamos a hablar en cuanto a la multiplicación, el cual, ¿qué nos dice? El resultado de dos polinomios es la suma del producto de todos los monomios del primer polinomio por todos los monomios del segundo polinomio. Es muy importante recordar esto: las multiplicaciones incluyen los signos de los monomios. Al multiplicar dos potencias con la misma base, los exponentes se suman. Como podemos observar, tendríamos aquí unos breves ejemplos. Multiplicando un monomio por otro monomio y otro monomio por otro monomio, podemos ir observando el orden en el cual nosotros lo ejecutamos. Vamos a hablar un poco de la división de polinomios. La división de polinomios, vamos a ir partiendo en cuanto a la división de monomios, ¿no es cierto? Para dividir dos monomios debemos seguir los siguientes pasos. Dividir los coeficientes. En este caso podemos observar un 15x al cuadrado dividido para 3x. Dividiríamos los coeficientes, que serían 15 y 3, 15 para 3, que sería 5, y seguido del mismo restaríamos los exponentes, en este caso x al cuadrado dividido para x, que nos quedaría x. Podríamos ver diferentes ejemplos, el cual nos dice, ¿no es cierto?, que dividamos los coeficientes y restemos los exponentes. Eso todo en cuanto a división. Podemos observar aquí una breve división, dividiendo el polinomio 3x al cubo más 13x al cuadrado menos 13x más 2 dividido para 3x menos 2. Simplemente haríamos una reducción del mismo, ¿no es cierto? Haríamos una breve reducción obteniendo los diferentes elementos, el cual multiplicando nos dé un número similar al resto. Esto realizando con todo el proceso hasta lograr tener un coeficiente 0. Para realizar su comprobación multiplicaríamos el resultado por el dividendo y así comprobaríamos la división. Muchas gracias, esperando que les haya gustado el video.